Saludo a toda mi gente, mi familia, mi sangre de la comarca Nove Buglé. Sean todos bienvenidos una vez más. Siempre guardando el respeto correspondiente como principio fundamental para guardar la paz social, sin causar división en la familia y las comunidades en general, sin poner en peligro las manifestaciones culturales y tradición de la comarca Nove Buglé, mi bella gente, la comarca Nove Buglé, la máquina, respect. Aprendiendo y compartiendo. En la comarca Nove Buglé se reconoce el matrimonio concertado mediante el cobare. El matrimonio mediante el cobare, en el proceso de cobare, se garantizarán todos los derechos al bienestar social, económico, y se guardará el respeto. Los padres tienen que respetar las decisiones de los jóvenes que quieran concertar las nupcias. El proceso de cobare. Me llamó mucho la atención el proceso de cobare. Ya tiempo que yo no había escuchado esa palabra, cobare. Hermoso, hermoso el tren, hermoso. Chao. Chequea el metro por dentro, chequea. Metro de 5 vagones. Súper contento, súper emocionado. Se paga 50 centavos de pasajes. Aire acondicionado, como el aire de Bogotá, capital de la comarca Nove Buglé, Tugrí. Allá no se necesita aire acondicionado, es aire fresco, aire natural. Feliz, contento. Chequea eso, hermano. Mi sangre, mis pasieros, mi familia, mi brother, mi blood. Respeto máximo para todos ustedes. Próxima estación, Altos de Topulé. Toda persona tiene el derecho a tomar parte libremente. A la máquina. Cada persona tiene el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes. ¿Sabes que esa frase está viviendo en mi sangre? Por respeto a los demás, está prohibido escuchar música en las estaciones y trenes sin el uso de auriculares. Muchas gracias por su atención. Tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Al fondo se aprecia el aeropuerto internacional de Tocumen, el aeropuerto moderno, recién construido, al ladito del aeropuerto viejo. A la máquina. Hay otro también que está corriendo por mis venas. Sueño con él
despierto, trabajo y siempre está en mi mente. Siempre lo comparto. El domicilio ajeno es inviolable ante la ley. Nadie puede entrar en él sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito por la autoridad competente para fines específicos, por razones de crímenes y violencias. Otro también que vive en mi mente, en mi sangre, en mi carne, iba a decir, la máquina. Derecho a la libertad de pensamiento. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Que todos los individuos tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión. La máquina. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Eso sí está bonito allá al fondo, encima del aeropuerto. Cada vez más el aeropuerto se acerca. Ya cerca del aeropuerto hay un puesto en lo que tuve la oportunidad de pronunciar palabra bonita, frase bonita, que a mí me costó al principio, pero siempre pude aprender. Pues aprendiendo y compartiendo. Hotel Real, ahí trabajó una familia de Cerro Sombrero, papá, de la comarca Movebuglé. Otro día tuve la oportunidad de conversar con ese friend. Me dijo que estaba todo bien, todo bajo control. El metro es de todos. Conservémoslo limpio y en buen estado. Está prohibido consumir alimentos, bebidas y fumar en todas las instalaciones del metro. Muchas gracias por su atención.